¿Qué harías si en el día más feliz de la vida de alguien descubrieras una mentira que podría destruirlo todo? Imagina ser la única persona que conoce un secreto devastador en medio de una boda de millonarios. Nuestra historia comienza con una llamada de emergencia, pero se convierte en un viaje al corazón de un misterio familiar que ha permanecido oculto durante décadas. Prepárate para una trama llena de tensión, giros inesperados y emociones a flor de piel. Porque a veces, la verdad es mucho más extraña y dolorosa que cualquier ficción. Sofía es médica en el SAMUR de Madrid. Una mujer fuerte y dedicada a su trabajo, pero con el corazón marcado por una herida del pasado. Años atrás, vivió un amor de juventud apasionado y tormentoso con David, un chico rebelde y lleno de vida que desapareció de su vida tan bruscamente como entró. El recuerdo de David se convirtió en un fantasma, una vara con la que medía a todos los demás hombres, sin que ninguno estuviera a la altura. Tras un breve y fallido matrimonio con un colega predecible y aburrido, Sofía se resignó a una vida solitaria, encontrando consuelo en su exigente profesión y en la compañía de Miso, su gato. No imaginaba que una llamada de rutina a una de las fincas más exclusivas de la capital estaba a punto de reabrir esa vieja herida y obligarla a enfrentarse a los fantasmas que creía haber enterrado para siempre. La sirena de la ambulancia aullaba, abriéndose paso por el denso tráfico de la noche madrileña. Sofía se frotaba los ojos, sintiendo el peso de un turno de casi 12 horas. A su lado, Clara, la enfermera, revisaba el maletín de emergencias, mientras Javier, el conductor, maldecía entre dientes a un coche que no se apartaba. La voz del operador de radio había sido clara y urgente. Posible reacción alérgica grave. Finca La Alquería, en la carretera de El Pardo. Sofía suspiró. Odiaba las emergencias en bodas de ricos. Siempre era lo mismo: exceso de alcohol, dramas artificiales y una sensación de superioridad que la ponía de los nervios. Su mundo de suturas y adrenalina chocaba frontalmente con el de la seda y el champán. «Prepárense», murmuró Javier, girando hacia una imponente entrada de forja. «Esto es territorio de los Vargas. Ricardo Vargas casa a su hija. Dicen que ese hombre tiene más poder que un ministro. Andad con cuidado». La finca era un despliegue obsceno de opulencia. Un ejército de aparcacoches con guantes blancos dirigía un desfile de coches de alta gama. El aire olía a césped recién cortado, a perfume caro y a dinero. Un hombre de seguridad, con un auricular discreto, les franqueó el paso sin hacer preguntas, pero con una mirada que lo decía todo. «El paciente está en el salón principal. Rápido». Al entrar, el sonido los golpeó como una pared. Una orquesta tocaba una versión de jazz de alguna canción de moda, pero el murmullo de los invitados era casi un rugido. Cientos de personas vestidas de gala, con copas de cava en la mano, ignoraban la pequeña conmoción en un rincón. La atmósfera era sofocante, una mezcla de flores exóticas y laca. Sofía sintió una punzada de resentimiento. Para ellos, esto era un inconveniente en su fiesta perfecta. Para ella, era la diferencia entre la vida y la muerte. En un rincón, apartado del epicentro de la fiesta, un hombre de mediana edad yacía sobre 3 sillas juntas, con la cara de un color violáceo alarmante. Jadeaba en busca de aire, con un silbido agudo en cada respiración. Unos pocos curiosos formaban un semicírculo inútil a su alrededor, mientras un camarero aterrorizado sostenía una jarra de agua. «¡Abran paso! ¡Necesitamos espacio!», ordenó Sofía con una voz firme que cortó el murmullo. El pánico en los ojos del hombre era palpable. Su lengua hinchada apenas cabía en su boca. No había tiempo que perder. «Es un shock anafiláctico», le dijo a Clara, mientras se arrodillaba y le arrancaba la pajarita al hombre para liberar su cuello. «Prepara la adrenalina. Ya». Su mente se vació de todo lo demás. Solo existían el paciente, el diagnóstico y el procedimiento. En ese momento, ella era la única autoridad en aquella sala llena de poder y privilegios.
Clara le pasó la jeringuilla con una eficiencia silenciosa. Sofía localizó una vena en el brazo del hombre y administró la inyección con precisión. Luego, preparó un antihistamínico y un corticoide. Los curiosos retrocedieron, algunos con una fascinación morbosa, otros con asco. Sofía los ignoró. «Abran esa ventana, necesita aire fresco», gritó sin mirar a nadie en particular. Un hombre alto y de cabello plateado, con un traje impecable, se adelantó. Era Ricardo Vargas. Su rostro era una máscara de impaciencia y enfado. «¿Se va a poner bien? No quiero un escándalo en la boda de mi hija», dijo. Su voz era un gruñido bajo y autoritario. Sofía ni siquiera levantó la vista. «Se pondrá bien si me deja hacer mi trabajo, señor». Unos minutos después, el silbido en la respiración del hombre comenzó a disminuir. El color de su piel pasó del púrpura al rojo intenso. El peligro inmediato había pasado. El paciente, ya consciente y avergonzado, no paraba de darles las gracias. «Creí que me moría. No sé qué comí, quizás el marisco». Ricardo Vargas se acercó de nuevo, esta vez con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos fríos. Sacó un fajo de billetes de la cartera. Una gratificación por su excelente trabajo. Sofía lo miró fijamente. «No es necesario. Guarde su dinero. Solo cumplimos con nuestro deber». La tensión era palpable. Vargas no estaba acostumbrado a que rechazaran su generosidad calculada. Justo en ese momento, Sofía levantó la vista hacia el escenario donde estaban los novios, que observaban la escena con preocupación. Y entonces, su mundo se detuvo. El corazón le dio un vuelco tan violento, que sintió un dolor físico en el pecho. El novio, era él. No podía ser. Era la cara de David. El mismo cabello oscuro y rebelde, la misma mandíbula fuerte, la misma forma de inclinar la cabeza ligeramente hacia un lado. Era una versión más pulida, vestida con un smoking de miles de euros, pero era él. Un sudor frío recorrió la espalda de Sofía. Las voces a su alrededor se convirtieron en un zumbido lejano. Tantos años, tantas noches imaginando qué habría sido de él. Y ahora estaba aquí, casándose con la hija de un millonario. Sin pensarlo dos veces, movida por un impulso que no pudo controlar, se levantó y caminó hacia él, dejando atrás a su equipo y al hombre que acababa de salvar. La novia, una rubia escultural de aspecto frágil, la miró con extrañeza. Pero a Sofía solo le importaba él. Se detuvo a un par de metros. «David», susurró, la voz temblorosa. El novio la miró con una confusión educada. «Disculpe, creo que se equivoca. Mi nombre es Adrián». Su voz era tranquila, pero había un matiz de extrañeza en ella. Sofía sintió una oleada de ira y humillación. ¿Cómo se atrevía? ¿Después de todo lo que habían vivido? «No te hagas el tonto, David. Soy Sofía. ¿De verdad vas a fingir que no me conoces?» La novia, Valeria, se aferró al brazo de Adrián. «Cariño, ¿quién es esta mujer?» Él negó con la cabeza, su expresión ahora era de pura perplejidad. «No lo sé. Nunca la he visto en mi vida». La mentira era tan descarada, tan cruel, que a Sofía se le rompió algo por dentro. El dolor de años de abandono se convirtió en una furia incandescente. No iba a permitir que la tratara como a una loca. No después de todo. «¡Mentiroso!», exclamó, subiendo el tono. La música se detuvo. Todas las miradas se clavaron en ellos. «¡Claro que me conoces! Teníamos planes. Íbamos a...» Se detuvo, incapaz de seguir. Su rabia la estaba ahogando. «Tienes un lunar muy particular en el cuello, justo aquí». Instintivamente, alargó la mano para apartar el cuello de su camisa. Fue entonces cuando Ricardo Vargas reaccionó. Se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad. «¡Suficiente!», rugió, su voz resonando en el silencioso salón. «¡Seguridad! Saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. Está arruinando la boda de mi hija».
Adrián retrocedió, con una expresión de genuino espanto en el rostro, protegiendo a su novia. Y en esa mirada, por un segundo, Sofía vio algo que no era David. Vio a un extraño. 2 guardias de seguridad la agarraron de los brazos con una firmeza que no admitía réplica. La humillación era total. La estaban tratando como a una intrusa, una perturbada. Mientras la arrastraban hacia la salida, vio a Javier y a Clara mirándola con una mezcla de horror y compasión. Pasó junto a los invitados, que la observaban con desprecio y murmullos crueles. «Pero Sofía, mujer, ¿en qué lío te metes?», exclamó Javier cuando llegaron a la ambulancia, ayudándola a subir. Apenas cerraron las puertas. El torrente de emociones que había contenido se desbordó. Se derrumbó en el asiento, sollozando sin control. Una mezcla de rabia, dolor y una confusión abrumadora. ¿Cómo podía ser él y no serlo al mismo tiempo? ¿Se había vuelto loca de verdad? De vuelta en su pequeño apartamento en Malasaña. El silencio era ensordecedor. Miso, su gato siamés, se frotó contra sus piernas, ronroneando, como si sintiera su angustia. Sofía se sirvió un vaso de vino que no probó. La imagen del rostro de Adrián, idéntico al de David, se repetía en su mente sin cesar. Abrió un viejo armario y sacó una caja de zapatos polvorienta. Dentro, un tesoro de recuerdos agridulces. Fotografías descoloridas de una época más simple. Ahí estaban, en el Parque del Retiro compartiendo un bocadillo. Él, con su chupa de cuero y su sonrisa descarada. Ella, unos kilos más joven y con una mirada de absoluta adoración. Cada foto era una puñalada. No podía aceptar que ese hombre de la boda fuera un extraño. Tenía que haber una explicación, y estaba decidida a encontrarla, costara lo que costara. El recuerdo la transportó a una verbena de verano en su barrio. Las luces de colores, el olor a churros y el sonido de la música. Ella era entonces una estudiante de medicina aplicada, un poco acomplejada por sus curvas, siempre con un libro en la mano. Y él era David, el chico más popular del barrio, el que tenía una derby trucada y una legión de amigos que lo seguían a todas partes. Parecían de mundos distintos. Pero esa noche, él se acercó. ¿Una futura doctora no baila?, le dijo con esa sonrisa que desarmaba. Sofía, nerviosa, tartamudeó una excusa, pero él la tomó de la mano y la llevó al centro de la improvisada pista de baile. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se sintió como la chica estudiosa y seria. Se sintió deseada, se sintió viva. Su romance fue un torbellino. Citas secretas para que sus padres, ambos médicos de una prestigiosa clínica privada, no se enteraran. Él la llamaba a su cerebrito, y ella adoraba su espíritu libre y su forma de ver la vida sin complicaciones. Le enseñó a escuchar el rock de los 80, a besar bajo la lluvia y a no tomarse todo tan en serio. Ella, a cambio, le ayudaba con los estudios para que terminara su formación profesional. Sus padres, por supuesto, lo desaprobaban. «Ese chico no tiene futuro, Sofía», le decía su madre. «Tú necesitas a alguien de tu nivel, un colega, alguien con ambición». Pero Sofía estaba ciega de amor. David era su opuesto, su complemento, y creía que su amor podría superar cualquier barrera social o familiar. El final llegó de forma tan abrupta y estúpida como había empezado su amor. Fue en la fiesta de fin de curso de su facultad. David, siempre celoso e inseguro en el ambiente universitario de ella, no quería que fuera. Ella le prometió que volvería pronto. La fiesta estaba en su apogeo cuando un compañero la sacó a bailar salsa. Era solo un baile inocente, lleno de risas y pasos torpes. Pero David entró en ese preciso instante. Vio las manos de otro chico en la cintura de Sofía y su mundo se vino abajo. Su inseguridad se transformó en una rabia ciega. Montó una escena terrible, la acusó de cosas horribles delante de todos sus compañeros. La humilló de una forma que Sofía nunca pudo perdonar. Ambos eran demasiado orgullosos para dar su brazo a torcer.
demasiado jóvenes para entender el poder destructivo del ego. Ahora, sentada en el suelo de su salón, con las fotos esparcidas a su alrededor, Sofía entendió que no podía seguir adelante con esa duda carcomiéndola. No era solo por el pasado, era por su propia cordura. Se levantó, con una nueva determinación en la mirada. El turno de noche le había enseñado a ser metódica y resolutiva. Tomó su ordenador portátil y empezó a buscar. Adrián Nevera. Los resultados no tardaron en aparecer. Era el director comercial de Dulces Nevera, una conocida empresa familiar de mazapanes y turrones de Toledo. Su perfil de LinkedIn mostraba una carrera impecable. Había fotos suyas en ferias de alimentación, siempre sonriente, siempre profesional. Pero cada foto era un martillazo en el alma de Sofía. Era la cara de David, pero con la vida que sus padres siempre habían querido para ella. La ironía era cruel. Al día siguiente, tras una noche sin dormir, Sofía condujo hasta la fábrica de los Nevera, en las afueras de Toledo. El aire olía a almendra tostada y azúcar. Se sentía como una impostora, una acosadora. Pero la necesidad de saber era más fuerte que la vergüenza. Se anunció en recepción como una posible clienta interesada en un gran pedido. La estrategia funcionó. Unos minutos después, la puerta del despacho se abrió y allí estaba él, Adrián Nevera, vestido con una camisa impecable y una sonrisa de negocios. Al verla, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de cautela. «Usted, la médica de la boda», dijo. Su voz era un murmullo. «Por favor, pase. Creo que tenemos que hablar». La tensión en la pequeña oficina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sofía no se anduvo con rodeos. Sacó las fotografías de su bolso y las extendió sobre la mesa de caoba. «Este es David», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Fue mi primer amor. Desapareció de mi vida hace 15 años. Y es idéntico a usted. No un simple parecido. Idéntico». Adrián miró las fotos, su rostro palidecía por momentos. Las cogía una a una, examinando la cara sonriente del joven de la chupa de cuero. La confusión en sus ojos era genuina, profunda. «No entiendo. Es como mirarme en un espejo, pero... de otra vida. Le juro, señorita, Sofía, ¿verdad? Le juro que nunca le he visto. Crecí aquí, con mis padres. Siempre he vivido en Toledo. Esto no tiene ningún sentido». Por primera vez, Sofía empezó a creerle. Aquel hombre no estaba mintiendo. Estaba tan confundido como ella. Esa misma tarde, Adrián llegó a la casa de sus padres, un chalet elegante en una urbanización de Toledo. Llevaba las fotos de Sofía en un sobre. Encontró a sus padres en el salón, leyendo. La confrontación fue más dura de lo que había imaginado. Al principio, negaron todo, atribuyéndolo a una extraña coincidencia. Pero cuando Adrián les mostró la foto de David, su madre se derrumbó. Entre lágrimas, confesó la verdad que había guardado durante más de 30 años. «Tuviste un hermano gemelo, Adrián. Nacisteis en el Hospital La Paz de Madrid. Pero hubo un incendio esa noche, un caos terrible. Nos evacuaron, nos trasladaron. Y en la confusión, tu hermano desapareció. Lo buscamos durante meses. La policía investigó, pero nunca lo encontraron. Pensamos que había muerto en el incendio». El mundo de Adrián se hizo pedazos. La revelación lo dejó sin aliento. Un hermano. Toda una vida creciendo como hijo único, sin saber que en algún lugar existía una copia exacta de sí mismo. La pena y la rabia luchaban en su interior. ¿Por qué no se lo habían contado? «Teníamos miedo de hacerte daño, de vivir con un fantasma», se justificó su padre con la voz quebrada. Esa noche, Adrián llamó a Sofía. Le contó la increíble historia del incendio, del hermano gemelo perdido. Por primera vez, sus dos mundos, el de Sofía y el de Adrián, convergían en un punto de dolor y misterio.
Ya no eran una médica loca y un novio acosado. Eran dos personas unidas por un mismo enigma. «Tenemos que encontrarlo», dijo Adrián con una determinación feroz. «Tenemos que saber qué fue de él. Te propongo algo. Contratemos a un detective privado». La oficina del detective, el señor Morales, estaba en una callejuela del centro de Madrid, un lugar anclado en el tiempo, que olía a tabaco rancio y a secretos. Morales era un hombre mayor, de mirada astuta y pocas palabras. Escuchó su historia sin inmutarse, tomando notas en un pequeño cuaderno. Examinó las fotos de David y la información del hospital. Un caso de hace 30 años. Complicado. Los archivos se pierden, la gente olvida o muere. Pero todo deja un rastro. Dijo finalmente, con un tono que no inspiraba ni optimismo ni pesimismo, solo profesionalidad. Durante las siguientes semanas, la espera se hizo insoportable. Adrián y Sofía hablaban por teléfono casi a diario, compartiendo una extraña intimidad forjada en la incertidumbre. La vida de Adrián con Valeria, mientras tanto, se convertía en un infierno de superficialidad y reproches. Finalmente, Morales lo citó en su despacho. El ambiente era sombrío. El detective tenía un expediente sobre la mesa. «Tengo noticias», comenzó, sin preámbulos. «Buenas y malas. La buena es que he encontrado a su hermano, o más bien, su historia». Hizo una pausa dramática. El incendio del hospital fue la tapadera perfecta. Una de las matronas que trabajaba allí, Elena, era estéril. Su marido la había abandonado por ello. Aprovechando el pánico, se llevó a uno de los bebés, a David. Se mudó a un barrio obrero de Madrid y lo crió como si fuera suyo. Sofía sintió un escalofrío. La madre de David, la mujer amable que a veces visitaba a sus padres. Todo encajaba de una forma monstruosa. «¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está David?», preguntó Adrián con la voz cargada de ansiedad. Morales suspiró, y en ese gesto, Sofía supo que venía la peor parte. Aquí es donde la historia se tuerce. Hace poco más de un año, David y su mujer tuvieron un accidente de moto en la carretera de Colmenar. Él era un gran aficionado a la velocidad. Trabajaba como especialista en escenas de riesgo. No sobrevivieron. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por un sollozo ahogado de Sofía. La esperanza que había crecido en su interior durante semanas se desvaneció, dejando un vacío helado. Había encontrado a David, sí, pero demasiado tarde. Lo había perdido por segunda vez, y esta vez, para siempre. Adrián estaba pálido, en estado de shock. Acababa de encontrar a un hermano para perderlo en la misma frase, pero Morales no había terminado. «Hay algo más», dijo, con un tono más suave. «No estaban solos. Dejaron una hija. Se llama Lucía. Tiene 3 años. Como no tenía más familia, ahora vive en un centro de acogida, El Nido». La noticia golpeó a Sofía con la fuerza de un huracán. Una hija. Una pequeña parte de David seguía en este mundo. En medio de su devastador dolor, surgió un nuevo sentimiento, feroz e irracional. Una necesidad imperiosa de encontrar a esa niña. El dolor no desapareció, pero se transformó en un propósito. Tenía que verla. Tenía que asegurarse de que estaba bien. Era lo último que podía hacer por David. El centro de acogida, El Nido, era un edificio funcional y limpio, pero desprendía una tristeza institucional. Sofía se reunió con la directora, una mujer de aspecto cansado pero amable. Le explicó la situación de la forma más coherente que pudo, omitiendo los detalles más extraños. Cuando finalmente trajeron a Lucía a la sala de juegos, el corazón de Sofía se detuvo. Era una versión en miniatura de David. Los mismos ojos grandes y curiosos, la misma mata de pelo oscuro. La niña la miró fijamente durante un largo segundo, con una seriedad impropia de su edad. Y entonces, dio un pasito adelante, y dijo una palabra que lo cambió todo. «¿Mamá?».
Una lágrima rodó por la mejilla de Sofía. La niña, en su inocencia, la había confundido con su madre fallecida. Aquel momento selló su destino. Sofía pasó la tarde con Lucía, sintiendo una conexión instantánea y abrumadora. La niña, que según la directora era tímida y retraída, no se separó de ella, aferrándose a su mano como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Cuando llegó la hora de irse, Lucía se echó a llorar, un llanto desconsolado que le partió el alma a Sofía. «No te vayas, llévame contigo», suplicaba. La directora se mostró comprensiva pero firme. «El proceso de adopción es largo y complicado. Hay muchas comprobaciones. No puedo simplemente dejar que se la lleve». Sofía salió del centro con el corazón roto, pero con una certeza absoluta. No iba a abandonar a esa niña. Iba a luchar por ella con todas sus fuerzas. Desesperada, llamó a Adrián. Le contó entre sollozos lo que había pasado, la conexión con Lucía, la burocracia que se interponía entre ellas. Adrián, que se sentía consumido por la culpa y el dolor por un hermano al que nunca conoció, vio una oportunidad de hacer algo bueno, de enmendar de alguna forma lo que el destino había roto. «Déjame intentarlo», le dijo. «Quizás el apellido Vargas pueda servir para algo más que para organizar bodas». Hizo una llamada. Una sola llamada al despacho de su suegro, explicando la situación de forma vaga, apelando a la influencia del hombre para agilizar un asunto familiar urgente. Sorprendentemente, funcionó. Unas horas después, una llamada de un alto cargo del ministerio a la directora del centro de acogida allanó milagrosamente el camino para una custodia temporal. Llevar a Lucía a su pequeño apartamento fue como traer un torbellino de vida a un lugar que había estado demasiado tiempo en silencio. Las primeras semanas fueron un caos de adaptación. Lucía tenía pesadillas, se asustaba con los ruidos fuertes, pero poco a poco, el amor y la paciencia de Sofía obraron su magia. Juntas, construyeron una rutina, un pequeño universo propio lleno de cuentos antes de dormir, dibujos en la nevera y visitas al parque. Los padres de Sofía, inicialmente escépticos, se enamoraron al instante de aquella niña seria y dulce que los llamaba abuelos. Sofía había encontrado el propósito que le faltaba a su vida. Ya no era solo una médica, era una madre. Mientras Sofía construía un hogar, el matrimonio de Adrián se desmoronaba. La revelación sobre su hermano lo había cambiado profundamente. La vida de fiestas, viajes y apariencias que llevaba con Valeria le parecía ahora vacía y absurda. La gota que colmó el vaso fue una conversación sobre el futuro. «Yo no quiero hijos, Adrián». «Nunca», le confesó Valeria una noche. «Arruinarían mi cuerpo y mi libertad». Para Adrián, que acababa de descubrir una sobrina huérfana, aquellas palabras fueron una bofetada. Se dio cuenta de que se había casado con una extraña, una muñeca de porcelana cuyo único interés era ella misma. La brecha entre ellos se hizo insalvable. Sabía que tenía que terminar con aquella farsa. La decisión de divorciarse desató la furia de Ricardo Vargas. La confrontación fue épica. Hubo gritos, amenazas de ruina financiera y acusaciones de traición. «Te casaste con mi hija, entraste en mi familia. No puedes simplemente irte», le gritó el millonario. Pero Adrián, por primera vez, se mantuvo firme. «Quiero una vida de verdad, no este teatro. Su hija y yo no tenemos nada en común». Con el corazón encogido pero con la certeza de estar haciendo lo correcto, hizo la maleta. Dejó atrás el lujo, la influencia y el futuro prometedor en el Imperio Vargas. Condujo sin rumbo fijo durante un par de horas, hasta que sus pies, o más bien su corazón, lo llevaron a una única dirección posible: al barrio de Malasaña. El timbre sonó tarde en la noche, sobresaltando a Sofía, que acababa de acostar a Lucía. Abrió la puerta con cautela y se quedó sin palabras. En el umbral, con una maleta en la mano y una expresión de agotamiento y esperanza, estaba Adrián. «La he dejado. Me divorcio»,
Dijo en voz baja, casi como una confesión. No tengo a dónde ir. ¿Puedo quedarme? Sofía lo miró. Vio en sus ojos el reflejo de David, pero también vio a un hombre nuevo, un hombre que había roto con su pasado para buscar algo real. Sin decir una palabra, se hizo a un lado y le abrió la puerta de su casa y de su vida. Ese fue el verdadero comienzo. El de una familia extraña, rota y recompuesta, unida no por la sangre, sino por la tragedia y la elección de amarse. Entonces, y así, bajo el techo de un pequeño apartamento en Madrid, 3 almas heridas comenzaron a sanar juntas. Adrián descubrió en la risa de Lucía y en la calidez de Sofía la verdadera riqueza que el dinero no puede comprar. Lucía encontró en ellos a los padres que el destino le había arrebatado. Y Sofía, finalmente, pudo cerrar el círculo de su pasado. El amor que sentía por Adrián era diferente al que sintió por David. Era más maduro, más sereno, forjado en el respeto y en las cicatrices compartidas. Un año después, la sorpresa más increíble llegó en forma de 2 rayas en un test de embarazo. Un milagro que Sofía creía imposible. Un día, desde su coche de lujo atrapado en un atasco, Ricardo Vargas los vio a los 4 paseando, riendo, comiendo un helado. Vio a su exyerno empujando un carrito de bebé y por primera vez en su vida, el millonario sintió la punzada de una pobreza que no conocía, la de un corazón vacío. Había perdido un yerno, pero sobre todo, había perdido la oportunidad de entender que la familia no se construye con alianzas, sino con amor. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje. Si esta historia te ha emocionado, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que el destino está escrito o que lo forjamos con nuestras decisiones?